El polvo rojo se alzaba en nubes furiosas, arremolinándose bajo el sol abrasador que castigaba la calle de tierra. El calor era sofocante, un manto invisible que aplastaba los pulmones y hacía que el sudor se pegara a la piel como una segunda capa. En el centro de aquella calle sin nombre, en un pueblo olvidado en las entrañas de un valle seco, un cachorro mestizo, de pelaje marrón desvaído, luchaba por mantenerse en pie. Sus patas temblorosas se deslizaban en la tierra, dejando pequeños surcos manchados de sangre. Una cuerda gruesa, anudada con crueldad alrededor de su cuello, lo arrastraba hacia adelante, tirada por un hombre cuya sombra parecía alargarse como un presagio oscuro. Don Rómulo caminaba con pasos pesados, sus botas gastadas levantando más polvo con cada zancada. Era un hombre de rostro curtido, con arrugas profundas que parecían talladas por años de amargura. Sus ojos, pequeños y opacos, no miraban al cachorro que gemía a sus pies. El animal, apenas un puñado de huesos envueltos en piel, emitía un lamento que cortaba el aire, un sonido que no era solo dolor, sino una súplica desesperada. Cada tirón de la cuerda hacía que el cachorro tropezara, sus uñas arañando la tierra en un intento inútil de resistir. El collar, un trozo de cuero viejo con un medallón oxidado, se clavaba en su cuello, dejando marcas rojas que brillaban bajo el sol. El pueblo, un puñado de casas de adobe descoloridas por el tiempo, observaba en un silencio atónito. Desde las ventanas entreabiertas, rostros asomaban como fantasmas, atrapados entre el horror y la impotencia. El olor a tierra seca y sudor impregnaba el aire, mezclado con el leve aroma de las flores silvestres que crecían en los márgenes de la calle, como si la naturaleza intentara, en vano, suavizar la escena. Los perros del vecindario, normalmente ruidosos, permanecían callados, como si entendieran que algo terrible estaba ocurriendo. Solo el sonido del cachorro, un gemido que parecía surgir del mismo suelo, rompía la quietud. Clara, de 12 años, estaba parada en el porche de su casa, con las manos apretadas contra el pecho. Sus ojos, grandes y castaños, brillaban con lágrimas contenidas. Su vestido azul, desteñido por el sol, ondeaba ligeramente con la brisa caliente. Había visto a don Rómulo antes, siempre con esa expresión de desprecio, siempre solo, siempre cargando un aire de violencia contenida. Pero esto era diferente. Esto era un acto de crueldad que le revolvía el estómago. El cachorro, con su pelaje sucio y sus ojos llenos de miedo, parecía mirarla directamente, como si le suplicara ayuda. Clara sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y tristeza que la hacía temblar. Para. Su grito rompió el silencio como un trueno. Las cabezas en las ventanas se giraron hacia ella, y algunos vecinos salieron de sus casas, movidos por el eco de su voz. Clara dio un paso adelante, sus zapatillas gastadas crujiendo contra el suelo de madera del porche. Para, monstruo, lo estás matando. Su voz temblaba, pero había una fuerza en ella, una chispa de valentía que ni ella misma sabía que tenía. Don Rómulo se detuvo, girando lentamente la cabeza. Sus labios se curvaron en una mueca que no era exactamente una sonrisa, sino algo más frío, más cruel. Esto no es asunto tuyo, niña, dijo, con una voz grave que parecía arrastrar el peso de la tierra misma. Vuelve a tu casa. Tiró de la cuerda con más fuerza, haciendo que el cachorro soltara un aullido agudo que atravesó el corazón de Clara como una daga. Los vecinos comenzaron a murmurar. Doña Rosa, la anciana que vendía tamales en la plaza, salió de su casa con las manos en las caderas, su rostro arrugado lleno de indignación. Rómulo, ¿qué te pasa? Es solo un cachorro, gritó, pero su voz se quebró, como si temiera la respuesta. Otros se unieron, formando un semicírculo vacilante alrededor del hombre y el animal. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse más. Don Rómulo tenía esa reputación, un hombre al que no se desafiaba, un hombre que cargaba una furia que nadie quería despertar. Clara, sin embargo, no podía quedarse quieta. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera detenerlos. Corrió hacia el cachorro, ignorando las advertencias de su madre, Teresa, que gritaba desde la puerta, Clara, no. La niña se arrodilló junto al cachorro, sus manos temblando mientras intentaba aflojar la cuerda. El animal la miró, y en esos ojos, grandes y húmedos, Clara vio algo más que miedo, había una chispa de esperanza, como si el cachorro supiera que ella era su única salvación. Don Rómulo, déjalo ir, dijo Clara, su voz ahora más firme, aunque las lágrimas rodaban por sus mejillas. El polvo se adhería a su rostro,
mezclándose con el sudor y las lágrimas, dándole un aspecto feroz, como una guerrera diminuta. No te pertenece. Nadie merece esto. El hombre soltó una risa seca, como el crujido de hojas muertas. Este perro es mío, y haré con él lo que quiera, respondió, dando un paso hacia Clara. La cuerda se tensó de nuevo, y el cachorro gimió, su cuerpo temblando contra la tierra. Los vecinos retrocedieron, pero sus murmullos se volvieron más fuertes, un coro de indignación que comenzaba a tomar forma. De repente, una sombra se interpuso entre Clara y don Rómulo. Era Esteban, un hombre alto y enjuto que vivía al final del pueblo, en una casa medio derruida que parecía más un refugio de ermitaño que un hogar. Nadie sabía mucho de él, solo que había llegado hace un par de años, con cicatrices en las manos y un silencio que pesaba más que sus palabras. Sus ojos, de un gris profundo, se clavaron en don Rómulo con una intensidad que hizo que el aire se volviera más pesado. Suelta esa cuerda, Rómulo. Ahora, dijo Esteban, su voz baja pero cargada de una autoridad que no admitía discusión. No había amenaza en sus palabras, solo una certeza fría, como si supiera exactamente lo que pasaría si Rómulo no obedecía. El hombre cruel titubeó, su mano apretando la cuerda con más fuerza, como si quisiera aferrarse a su poder. El cachorro, exhausto, se desplomó en la tierra, su respiración entrecortada resonando en el silencio. Clara aprovechó el momento. Con dedos rápidos y torpes, deshizo el nudo del collar, liberando al cachorro. El animal, apenas capaz de moverse, se arrastró hacia ella, apoyando su cabeza en su regazo. Tranquilo, pequeño, susurró Clara, acariciando su pelaje sucio. Ya estás a salvo. El cachorro, como si entendiera, dejó escapar un suspiro tembloroso, y Clara sintió que algo dentro de ella cambiaba, como si ese animal y ella estuvieran ahora conectados por un hilo invisible. Don Rómulo dio un paso atrás, su rostro enrojecido por la rabia. Esto no termina aquí, gruñó, señalando a Clara y luego a Esteban. Ese perro es mío, y lo recuperaré. Los vecinos, ahora más valientes, comenzaron a acercarse, formando un muro humano entre Rómulo y el cachorro. Doña Rosa levantó un dedo acusador, su voz temblando de furia. Vete, Rómulo. No eres bienvenido aquí si haces estas cosas. El hombre escupió al suelo, un gesto de desprecio que dejó una marca oscura en la tierra. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el horizonte, su figura desvaneciéndose en el polvo. Pero antes de desaparecer, su mano se deslizó hacia el bolsillo de su chaqueta, sacando algo que brilló bajo el sol. Clara, aún arrodillada junto al cachorro, sintió un escalofrío. Era una navaja, pequeña pero afilada, y la forma en que Rómulo la sostenía sugería que no era solo una herramienta, sino una amenaza. Los vecinos contuvieron el aliento. Esteban dio un paso adelante, su cuerpo tenso, listo para actuar. Clara abrazó al cachorro con más fuerza, sus ojos fijos en la navaja. El animal, al que decidió llamar Canela por el color cálido de su pelaje, temblaba en sus brazos, pero sus ojos no se apartaban de Rómulo, como si también entendiera el peligro. El sol ardía en lo alto, y el polvo seguía girando en el aire, como si el propio pueblo contuviera la respiración, esperando el próximo movimiento. Clara sintió que el tiempo se detenía. La navaja brillaba como un ojo maligno, y la mirada de Rómulo era un pozo de oscuridad. ¿Qué haría ahora? ¿Se atrevería a enfrentarse a todos? La respuesta colgaba en el aire, tan pesada como el calor, tan afilada como la hoja en su mano. El sol aún ardía en lo alto, pero el polvo de la calle de tierra comenzaba a asentarse, como si el pueblo contuviera el aliento tras el enfrentamiento. Clara, arrodillada junto al cachorro, sentía el calor de su pequeño cuerpo temblando contra sus manos. Los ojos de Canela, grandes y húmedos, brillaban con una mezcla de miedo y gratitud, como si entendiera que, por ahora, estaba a salvo. La navaja en la mano de don Rómulo destellaba bajo la luz, un filo plateado que cortaba el aire con una promesa de violencia. Los vecinos, formando un semicírculo irregular, observaban en un silencio tenso, sus rostros reflejando una mezcla de indignación y temor. Esteban, con su figura alta y enjuta, permanecía frente a Rómulo, sus ojos grises fijos en el hombre cruel, como un depredador midiendo a su presa. «Guarda eso, Rómulo», dijo Esteban, su voz baja pero cargada de una calma que parecía más peligrosa que un grito.
No había temblor en sus palabras, solo una certeza que hacía que el aire se sintiera más pesado. ¿No quieres empeorar esto? Sus manos, marcadas por cicatrices que nadie en el pueblo había tenido el valor de preguntar de dónde venían, colgaban relajadas a sus costados, pero Clara notó cómo sus dedos se tensaban, listos para actuar. Rómulo apretó la navaja, su rostro enrojecido por la furia. «Ese perro es mío», gruñó, señalando a Canela con un movimiento brusco que hizo que el cachorro se encogiera contra Clara. «Y nadie, ni tú, ni esta niña, ni este pueblo de mierda, me va a decir qué hacer con lo que me pertenece». Su voz era un veneno que se deslizaba por el aire, y algunos vecinos retrocedieron, intimidados por la amenaza implícita en sus palabras. Clara, sin embargo, no se movió. Sus manos acariciaban el pelaje sucio de Canela, sintiendo el latido rápido de su corazón. «No es tuyo», dijo, su voz temblando pero firme. «Nadie que haga esto merece tener un perro». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con el polvo que se adhería a su piel, pero sus ojos no se apartaban de Rómulo. Había algo en ella, una chispa de valentía que crecía con cada segundo, alimentada por el calor del cachorro en sus brazos. Los murmullos de los vecinos se intensificaron, un coro de voces que comenzaba a ganar fuerza. Doña Rosa, con su delantal manchado de masa de tamales, dio un paso adelante, señalando a Rómulo con un dedo tembloroso. «Vete, Rómulo. No queremos tu crueldad aquí». Otros se unieron, sus voces formando un muro de resistencia. «Déjalo en paz. Es solo un cachorro. Monstruo». Las palabras resonaban en la calle, como si el pueblo mismo estuviera despertando. Rómulo miró a su alrededor, sus ojos pequeños y opacos recorriendo los rostros de los vecinos. La navaja seguía en su mano, pero su postura vaciló, como si la presión de tantas miradas lo estuviera aplastando. Finalmente, con un gruñido de frustración, guardó la navaja en su bolsillo y soltó la cuerda, que cayó al suelo como una serpiente muerta. «Esto no termina aquí», escupió, su voz cargada de veneno. «Ese perro me pertenece, y lo recuperaré. Todos ustedes lo pagarán». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó por la calle de tierra, su figura desvaneciéndose en el horizonte polvoriento. El alivio inundó a Clara como una ola, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Canela, exhausta, se desplomó en sus brazos, su respiración entrecortada. Los vecinos se acercaron, algunos ofreciendo palabras de consuelo, otros mirando al cachorro con lástima. Doña Rosa se arrodilló junto a Clara, poniendo una mano arrugada en su hombro. «Lo hiciste bien, pequeña», dijo, su voz suave pero llena de orgullo. «Ahora llévalo a casa. Tu madre sabrá qué hacer». Clara asintió, levantándose con Canela en brazos. El cachorro era ligero, un montón de huesos envueltos en piel, pero su peso parecía anclarla al suelo, como si llevara una responsabilidad mucho mayor que su tamaño. Esteban se acercó, su rostro suavizado por una expresión que Clara no pudo descifrar. «Vamos, te ayudo a llevarlo», dijo, su voz más gentil de lo que había sido con Rómulo. Juntos, caminaron hacia la casa de Clara, seguidos por las miradas de los vecinos, que comenzaban a dispersarse, aunque el aire aún vibraba con la tensión del momento. La casa de Clara y Teresa era un refugio de adobe con paredes agrietadas y un tejado que crujía en las noches de viento. El olor a hierbas secas y madera vieja llenaba el aire, mezclado con el leve aroma de las flores que Teresa cultivaba en macetas desportilladas. Clara entró con Canela en brazos, seguida por Esteban, que cerró la puerta tras de sí con un golpe suave. Teresa, una mujer de rostro cansado pero ojos vivaces, estaba en la cocina, cortando cebollas para la cena. Al ver a Clara con el cachorro, dejó caer el cuchillo con un ruido sordo. «Clara, ¿qué pasó?», exclamó, corriendo hacia su hija. Sus manos, aún oliendo a cebolla, se detuvieron a centímetros de Canela, como si temiera hacerle daño. «Es el cachorro de la calle, el que Rómulo». No terminó la frase, pero sus ojos se oscurecieron al comprender. Clara asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Colocó a Canela con cuidado en una manta vieja que Teresa extendió sobre la mesa de la cocina. El cachorro apenas se movió, sus patas llenas de heridas sangrantes y su pelaje cubierto de polvo rojo. El collar de cuero, con su medallón oxidado, colgaba flojo alrededor de su cuello, como un recordatorio de su sufrimiento. Teresa, que había sido veterinaria antes de que la vida la obligara a retirarse, examinó a Canela con manos expertas pero gentiles.
Está desnutrida, murmuró, palpando las costillas que se marcaban bajo el pelaje. Y estas heridas, son recientes. Pobrecita. Sus dedos recorrieron las patas del cachorro, limpiando la sangre con un paño húmedo. Canela gimió suavemente, pero no se resistió, como si confiara en las manos que la tocaban. Clara se sentó junto a la mesa, incapaz de apartar la mirada de Canela. Se llama Canela, dijo en voz baja, como si pronunciar su nombre la anclara a la realidad. No dejaré que Rómulo la toque otra vez. Sus palabras eran una promesa, no solo para el cachorro, sino para sí misma. Esteban, que había permanecido en silencio cerca de la puerta, dio un paso adelante. Rómulo no se rendirá tan fácil, dijo, su voz cargada de un peso que sugería que sabía más de lo que decía. Ese hombre tiene una obsesión con ese cachorro. No es solo crueldad. Hay algo más. Teresa levantó la vista, sus manos deteniéndose en el collar de Canela. ¿Qué quieres decir, Esteban?, preguntó, frunciendo el ceño. Sus dedos rozaron el medallón, y algo en su expresión cambió. Lo giró con cuidado, examinando el metal desgastado. Grabado en la superficie, apenas visible bajo la capa de óxido, había un símbolo extraño, una espiral atravesada por una línea curva, como un ojo estilizado. Esto no es un collar cualquiera, murmuró, más para sí misma que para los demás. Clara se inclinó, su curiosidad superando el cansancio. ¿Qué es, mamá? ¿Qué significa? El medallón parecía brillar bajo la luz tenue de la lámpara de la cocina, como si guardara un secreto que el propio cachorro no podía contar. Teresa no respondió de inmediato. Sus ojos, normalmente cálidos, se llenaron de una sombra de preocupación. No estoy segura, dijo finalmente, su voz baja. Pero este símbolo, lo he visto antes. No es de aquí. Sus dedos trazaron la espiral, y Canela, como si sintiera la importancia del momento, levantó la cabeza, mirando a Teresa con una intensidad que hizo que Clara sintiera un escalofrío. Esteban se acercó, su rostro tenso. Rómulo no es solo un hombre cruel, dijo, repitiendo sus palabras de antes, pero ahora con un tono más urgente. Ese cachorro, hay algo en el que Rómulo quiere. Algo que no nos está diciendo. Sus ojos se encontraron con los de Teresa, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos, como si compartieran un secreto que Clara aún no podía comprender. Clara abrazó a Canela, sintiendo el calor débil de su cuerpo. No importa lo que quiera, dijo, su voz temblando de determinación. Canela es mía ahora. Nadie la tocará. El cachorro, como si entendiera, lamió suavemente su mano, un gesto pequeño pero lleno de confianza. Teresa asintió, pero su mirada seguía fija en el medallón. Haremos todo lo posible, Clara, dijo, su voz suave pero firme. Pero este medallón, no es casualidad. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas con un significado que Clara no podía descifrar. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta, haciendo que Canela soltara un gemido agudo. Clara se puso de pie, su corazón acelerado. Esteban se giró hacia la puerta, sus manos tensas. Teresa dejó el medallón sobre la mesa, sus ojos llenos de alarma. ¿Quién es?, preguntó, su voz apenas un susurro. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y una voz desconocida llamó desde el otro lado. Sé que el cachorro está ahí, dijo, fría y cortante. Ábranme la puerta. Ahora. La noche había caído sobre el pueblo como un manto pesado, tejiendo sombras largas que se deslizaban por las paredes de adobe. El aire, fresco por primera vez en días, llevaba el canto inquieto de los grillos, un coro que parecía advertir de algo invisible. Dentro de la casa de Clara y Teresa, la lámpara de la cocina proyectaba un resplandor ámbar sobre la mesa donde Canela descansaba, envuelta en una manta vieja que olía a lavanda y polvo. El cachorro, aunque débil, había comenzado a lamer el agua que Teresa le ofrecía en un cuenco desportillado. Sus ojos, aún nublados por el cansancio, seguían cada movimiento de Clara, como si la niña fuera su ancla en un mundo de dolor. El golpe en la puerta resonó de nuevo, un sonido seco que hizo que el corazón de Clara se detuviera por un instante. La voz desconocida, fría como el filo de un cuchillo, había dicho algo que aún reverberaba en el aire: sé que el cachorro está ahí. Teresa, con el medallón de Canela aún en la mano, se puso de pie, su rostro tenso pero decidido. Esteban, cerca de la puerta, intercambió una mirada con ella,
un entendimiento silencioso que excluía a Clara pero la llenaba de inquietud. No abras, susurró Clara, abrazando a Canela con más fuerza. El cachorro, como si percibiera el peligro, emitió un gemido bajo, su cuerpo temblando contra el pecho de la niña. La manta se deslizó ligeramente, revelando las heridas frescas en sus patas, todavía rojas y crudas, un recordatorio de la crueldad de don Rómulo. Teresa puso una mano en el hombro de Clara, un gesto que intentaba ser reconfortante pero no podía ocultar su propia preocupación. «Quédate con Canela», dijo en voz baja, antes de volverse hacia Esteban. «¿Quién está ahí afuera?». Su tono era firme, pero había un leve temblor en sus palabras, como si temiera la respuesta. Esteban se acercó a la puerta, sus pasos lentos y deliberados. Sus manos, marcadas por cicatrices que parecían contar historias de batallas pasadas, se detuvieron a centímetros de la manija. «Identifícate», dijo, su voz cortante, proyectada hacia el exterior con una autoridad que hizo que el silencio al otro lado se sintiera aún más ominoso. «Es Esteban, ¿verdad?», respondió la voz, ahora más clara, con un dejo de familiaridad que no tranquilizó a nadie. «No quiero problemas. Solo quiero hablar. Sobre el cachorro». Las palabras eran cuidadosas, pero había algo en ellas, una nota de urgencia, que hizo que Clara sintiera un escalofrío. Teresa frunció el ceño, sus dedos apretando el medallón. «Abre, pero mantente alerta», le dijo a Esteban, antes de volverse hacia Clara. «Si algo pasa, lleva a Canela al cuarto trasero. Hay una ventana que da al patio. Usa eso si necesitas salir». Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una intensidad que Clara nunca había oído antes. Esteban abrió la puerta con un movimiento lento, dejando que la luz de la luna se colara en la casa como un intruso. En el umbral estaba él, Esteban, pero no el Esteban que Clara esperaba. Era el mismo hombre que había enfrentado a Rómulo en la calle, pero ahora su rostro estaba iluminado por la luna, revelando una expresión que mezclaba cansancio y determinación. «Habla», dijo, sin moverse, bloqueando la entrada con su cuerpo. El hombre en la puerta era Esteban, pero su presencia ahora parecía diferente, como si la noche hubiera desenterrado algo de su pasado. «Rómulo no está solo», dijo, su voz baja pero urgente. «Lo conozco desde hace años, y lo que hizo hoy no es solo crueldad. Ese cachorro, hay algo en el que Rómulo quiere, algo que no nos está contando». Sus ojos se deslizaron hacia Canela, que levantó la cabeza, como si sintiera que hablaban de ella. Clara, todavía abrazando al cachorro, sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. «Es solo un cachorro, ¿por qué Rómulo haría algo así?». Canela lamió suavemente su mano, un gesto que le dio a Clara el coraje para seguir hablando. «No dejaré que lo toque otra vez». Esteban entró, cerrando la puerta tras de sí con un golpe suave que resonó en la quietud. «No es solo un cachorro», dijo, sentándose en una silla junto a la mesa. Sus manos, ásperas y marcadas, se cruzaron sobre la madera gastada. «Conozco a Rómulo desde antes de llegar a este pueblo. Hace años, él estaba involucrado en cosas oscuras. Cosas que no quiero explicar ahora. Pero ese cachorro, ese medallón, no es casualidad». Teresa, que había estado observando en silencio, levantó el medallón hacia la luz. El símbolo grabado en él parecía brillar con un resplandor propio, como si absorbiera la luz de la lámpara. «Este símbolo», dijo, su voz cargada de una curiosidad que rayaba en el temor. «Lo he visto antes, pero no recuerdo dónde. No es algo común. Parece antiguo». Sus dedos trazaron la espiral, y Canela, como si respondiera al gesto, emitió un pequeño ladrido, casi un susurro. Clara se inclinó hacia el cachorro, sus manos acariciando su pelaje sucio. «Canela, ¿qué sabes?», murmuró, como si el animal pudiera responderle. Y, de alguna manera, Canela parecía entenderla. Sus ojos, grandes y profundos, se encontraron con los de Clara, y por un momento, la niña sintió que el cachorro no era solo un animal, sino algo más, algo que cargaba un secreto que ni siquiera ella podía comprender. «Clara, escucha», dijo Esteban, inclinándose hacia ella. «Rómulo juró recuperar a ese cachorro, y no es hombre de hacer promesas vacías. No sé qué quiere con él, pero si no lo detenemos, vendrá por Canela. Y no vendrá solo». Sus palabras eran un peso que se asentaba en el pecho de Clara, pero también encendían algo en ella,
una chispa de determinación que crecía con cada segundo. Teresa puso el medallón en la mesa, su rostro lleno de resolución. Entonces lo protegeremos, dijo, su voz firme. Canela no volverá con ese hombre. No después de lo que le hizo. Se arrodilló junto a Clara, revisando las heridas del cachorro con manos expertas. Está más fuerte de lo que parece. Con comida, agua y cuidados, sobrevivirá. Pero necesitamos tiempo. Clara asintió, sus manos todavía en el pelaje de Canela. Hablaré con ella, dijo, su voz suave pero llena de una conexión que no podía explicar. Canela, eres valiente, ¿verdad? No dejaré que te hagan daño. El cachorro respondió con un pequeño movimiento de cola, un gesto débil pero lleno de vida, como si entendiera cada palabra. La noche avanzaba, y el aire dentro de la casa se volvía más denso, cargado de preguntas sin respuesta. Esteban se levantó, caminando hacia la ventana que daba al patio trasero. La luna iluminaba el suelo de tierra, donde las flores silvestres de Teresa se mecían con la brisa. He visto cosas como estas antes, dijo, más para sí mismo que para los demás. Hace años, perdí a alguien, a un perro, como Canela. Rómulo estuvo involucrado. No dejaré que vuelva a pasar. Clara lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Nunca había oído a Esteban hablar de su pasado, y ahora, sus palabras parecían abrir una puerta a un mundo de dolor que el hombre había mantenido escondido. ¿Qué pasó con tu perro?, preguntó, su voz apenas un susurro. Esteban no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en la oscuridad del patio, como si buscaran algo que ya no estaba allí. No es el momento, dijo finalmente, su voz tensa. Lo importante es que Canela no caiga en sus manos. No otra vez. El silencio que siguió fue roto por un ladrido frenético de Canela. El cachorro, que había estado tranquilo, se puso de pie de repente, sus orejas alertas, sus ojos fijos en la ventana trasera. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasa, pequeña?, susurró, siguiendo la mirada del cachorro. Teresa y Esteban se giraron hacia la ventana, sus rostros tensos. La luna iluminaba el patio, pero algo se movía en las sombras, una figura apenas visible que parecía deslizarse entre los arbustos. No era humana, no del todo. Era demasiado baja, demasiado ágil. Canela ladró de nuevo, un sonido agudo que resonó en la casa, lleno de una urgencia que hizo que el corazón de Clara se acelerara. Quédate aquí, dijo Esteban, moviéndose hacia la puerta trasera con pasos rápidos pero silenciosos. Teresa tomó a Clara por el brazo, manteniéndola cerca de la mesa. No te muevas, susurró, sus ojos fijos en la ventana. Esteban abrió la puerta trasera con cuidado, dejando que la brisa fría se colara en la casa. El patio estaba en silencio, pero las sombras parecían vivas, moviéndose como si escondieran algo. Clara abrazó a Canela, sintiendo el latido rápido de su corazón. Tranquila, susurró, aunque su propia voz temblaba. Entonces, lo vieron. En el borde del patio, donde la luz de la luna apenas llegaba, una figura emergió de las sombras. Era una silueta baja, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. No era Rómulo. No era humano. Era algo más, algo que hizo que Canela soltara un gruñido bajo, como si estuviera lista para enfrentar lo que fuera que acechaba en la noche. La noche envolvía el pueblo en un silencio inquieto, roto solo por el ladrido frenético de Canela y el crujir de las hojas secas en el patio trasero. La figura en las sombras, con sus ojos brillando como brasas, había desaparecido tan rápido como apareció, pero su presencia dejó un eco de amenaza que pesaba en el aire. Clara abrazaba a Canela con fuerza, sintiendo el latido acelerado del cachorro contra su pecho. Los ojos de la pequeña mestiza, aún nublados por el cansancio, estaban fijos en la puerta trasera, como si supiera algo que los humanos no podían comprender. El olor a tierra húmeda y hierba silvestre se colaba por la ventana abierta, mezclado con un leve dejo de algo más oscuro, algo que hacía que el vello en los brazos de Clara se erizara. Teresa cerró la puerta trasera con un golpe seco, asegurándola con el pestillo oxidado. No salgan, dijo, su voz baja pero cargada de urgencia. Sus manos, todavía manchadas de sangre seca de las heridas de Canela, temblaban ligeramente mientras revisaba el patio a través de la ventana. Era un animal, pero no parecía un perro normal. Sus palabras eran un murmullo,
como si temiera darles forma completa. Esteban, de pie junto a la mesa de la cocina, tenía el rostro tenso, sus ojos grises escudriñando la oscuridad más allá del cristal. Un sabueso, dijo, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Rómulo siempre tuvo perros como ese. Entrenados para cazar. Para encontrar lo que él quiere. Sus manos se cerraron en puños, las cicatrices en sus nudillos destacando bajo la luz ámbar de la lámpara. Clara miró a Canela, que había dejado de ladrar pero seguía alerta, con las orejas erguidas y el cuerpo rígido. ¿Cazar a Canela?, preguntó, su voz temblando de incredulidad y rabia. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? El cachorro, como si respondiera, lamió suavemente su mano, un gesto que le dio a Clara una extraña mezcla de consuelo y determinación. Teresa levantó el medallón que colgaba del collar de Canela, girándolo bajo la luz. El símbolo grabado, una espiral atravesada por una línea curva, parecía pulsar con un brillo tenue, como si estuviera vivo. Esto, dijo, su voz baja y pensativa. Este símbolo no es solo una decoración. Lo he visto antes, en un libro viejo de mi padre. Creo que está ligado a una finca abandonada, en las afueras del pueblo. Un lugar que nadie visita. Sus ojos se encontraron con los de Esteban, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. La finca de los almendros, dijo Esteban, su voz cargada de un peso que sugería recuerdos dolorosos. Rómulo tenía tratos allí, hace años. No sé qué hacía, pero siempre había rumores. Cosas extrañas. Animales que no parecían normales. Se giró hacia Clara, su expresión suavizándose por un momento. Si queremos proteger a Canela, necesitamos saber qué significa ese medallón. Y la finca es el único lugar donde encontraremos respuestas. Clara asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho. La idea de aventurarse a un lugar que incluso Esteban, con su aire de hombre endurecido, mencionaba con cautela, la llenaba de inquietud. Pero luego miró a Canela, cuyos ojos parecían suplicarle que no se rindiera. Iré, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Por ella. Teresa frunció el ceño, claramente en conflicto. Clara, es peligroso. No sabemos qué encontraremos allí. Pero al ver la determinación en los ojos de su hija, suspiró. Está bien. Pero iremos juntos. Y llevaremos a Canela. Si ese medallón está ligado a ella, quizás ella nos guíe. La mañana siguiente amaneció fría, con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Clara, Teresa y Esteban se prepararon en silencio, envolviendo a Canela en una manta para protegerla del fresco. El cachorro, aunque débil, parecía ansioso, moviendo la cola con pequeños espasmos mientras Clara le ponía una correa improvisada, hecha de una cuerda suave que no lastimaría su cuello herido. El pueblo estaba tranquilo, pero las miradas de los vecinos, asomados desde sus ventanas, seguían al trío mientras caminaban hacia las afueras. El polvo de la calle de tierra se adhería a sus zapatos, y el olor a hierba seca llenaba el aire, mezclado con un leve aroma a ozono, como si la tormenta estuviera más cerca de lo que parecía. La finca de los almendros se alzaba en el horizonte como un esqueleto de piedra, sus paredes cubiertas de enredaderas que parecían estrangularla. El tejado, medio derrumbado, dejaba ver vigas desnudas que se alzaban hacia el cielo como dedos rotos. El aire alrededor de la finca era pesado, cargado de un silencio que no era natural, como si el lugar estuviera atrapado en un tiempo olvidado. Clara sintió un escalofrío al cruzar el portón oxidado, que crujió con un lamento metálico. Canela, a su lado, caminaba con pasos cortos pero decididos, como si supiera exactamente a dónde iba. Esto no me gusta, murmuró Teresa, sus manos apretando el medallón, que había guardado en su bolsillo. Sus ojos recorrían las ventanas vacías de la finca, donde cortinas raídas ondeaban como fantasmas. Siento que nos están observando. Esteban, que encabezaba el grupo, asintió sin girarse. Manténganse alerta, dijo, su voz baja. Rómulo no es el único que conoce este lugar. Sus manos se deslizaron hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón, un movimiento casi inconsciente que hizo que Clara se sintiera aún más nerviosa. El interior de la finca era un laberinto de habitaciones oscuras y pasillos polvorientos. El olor a humedad y podredumbre impregnaba el aire, mezclado con un leve rastro de algo metálico, como sangre vieja. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras, y el suelo crujía bajo sus pies,
como si protestara por su presencia. Canela, sorprendentemente, no parecía asustada. Tiraba de la cuerda, guiándolos hacia una escalera que descendía a lo que parecía un sótano. Sus ojos brillaban con una intensidad que Clara no había visto antes, como si el cachorro estuviera siguiendo un instinto que iba más allá de su condición de animal herido. ¿Estás segura de esto, pequeña?, susurró Clara, acariciando la cabeza de Canela. El cachorro respondió con un pequeño ladrido, casi un asentimiento, y Clara sintió que el vínculo entre ellas se fortalecía. Había algo en Canela, una inteligencia que no podía explicar, que la hacía sentir que el cachorro no solo estaba con ellos, sino que los estaba liderando. El sótano era aún más oscuro, un abismo de sombras donde la luz de la linterna de Esteban apenas alcanzaba a iluminar. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de frascos rotos y papeles amarillentos. Clara encontró un archivo polvoriento, con el nombre de Rómulo escrito en una letra torpe. Al abrirlo, su corazón se aceleró. Eran registros de animales, perros en su mayoría, con anotaciones sobre experimentos y mejoras. Había fotos de cachorros con ojos extrañamente brillantes, y una nota que mencionaba un proyecto especial ligado al símbolo del medallón. Esto es una locura, murmuró Teresa, leyendo por encima del hombro de Clara. Rómulo estaba traficando animales. Pero no solo eso, los estaba modificando. Mira esto. Señaló una página donde se describía un cachorro con habilidades excepcionales. El dibujo al lado era inconfundible, un perro pequeño, de pelaje marrón, con un medallón idéntico al de Canela. Clara miró al cachorro, que ahora olfateaba una esquina del sótano, como si buscara algo. ¿Canela es parte de esto?, preguntó, su voz temblando. La idea de que su cachorro, tan frágil y valiente, fuera el resultado de algo tan cruel le revolvía el estómago. Esteban, que revisaba otro montón de papeles, asintió sombríamente. Rómulo siempre quiso controlar cosas que no entendía, dijo. Pero Canela, ella es diferente. No sé cómo, pero lo siento. Sus palabras eran un eco de los pensamientos de Clara, pero no había tiempo para procesarlas. De repente, un ruido ensordecedor resonó en el sótano, un crujido profundo que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Canela soltó un ladrido agudo, retrocediendo hacia Clara. El aire se volvió más frío, y un olor a metal y sudor llenó el espacio. ¿Qué fue eso?, susurró Teresa, su linterna temblando en su mano. Esteban levantó una mano, pidiendo silencio. Sus ojos se entrecerraron, escudriñando la oscuridad. Viene de allí, dijo, señalando un pasillo que se perdía en las sombras. Canela tiró de la cuerda, como si quisiera ir hacia el sonido, pero Clara la sujetó con fuerza. No, pequeña, susurró, su corazón acelerado. Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, el suelo crujió de nuevo, y una trampilla oculta se abrió bajo sus pies. El grupo cayó en la oscuridad, un abismo que parecía tragárselos por completo. Clara gritó, abrazando a Canela, mientras el eco de un gruñido profundo resonaba desde las sombras, como si algo los hubiera estado esperando todo el tiempo. La caída fue un torbellino de oscuridad y polvo, un descenso que parecía eterno aunque duró solo unos segundos. Clara abrazó a Canela con fuerza, sintiendo el calor tembloroso del cachorro contra su pecho mientras el suelo se desvanecía bajo sus pies. El aire frío del sótano se volvió más denso, cargado de un olor a metal oxidado y humedad que se pegaba a la garganta. El grito de Clara se mezcló con el eco de un crujido seco cuando la trampilla se cerró sobre ellos, dejando solo un silencio opresivo roto por el jadeo de sus respiraciones y un gruñido profundo que resonaba en algún lugar de las sombras. El impacto contra el suelo fue duro pero amortiguado por una capa de tierra suelta. Clara tosió, el polvo llenándole los pulmones, mientras apretaba a Canela contra sí. La linterna de Esteban, que había caído con ellos, rodó a unos metros, proyectando un haz de luz débil que iluminaba fragmentos de un espacio cavernoso. Las paredes eran de piedra áspera, cubiertas de moho negro que parecía palpitar bajo la luz. Jaulas oxidadas, algunas abiertas, otras cerradas con candados torcidos, se alineaban contra las paredes, como un cementerio de metal olvidado. El olor a podredumbre y algo más, algo animal, impregnaba el aire, haciendo que Clara sintiera náuseas. ¿Están bien?, la voz de Teresa, temblorosa pero firme, cortó el silencio. Estaba a pocos metros, arrodillada, con una mano en el suelo para estabilizarse. Su rostro, apenas visible en la penumbra, estaba pálido,
pero sus ojos brillaban con determinación. «Clara, ¿Canela está contigo?» «Sí», respondió Clara, su voz entrecortada mientras revisaba al cachorro. Canela temblaba, pero sus ojos estaban alerta, fijos en la oscuridad más allá del haz de la linterna. El medallón en su collar brillaba con un destello tenue, como si absorbiera la poca luz que había. «Está bien, creo». Clara acarició el pelaje sucio del cachorro, sintiendo el latido rápido de su corazón. «¿Dónde estamos, mamá?» Esteban, que se había levantado con dificultad, recuperó la linterna y la apuntó hacia el techo. La trampilla por la que habían caído estaba cerrada, un cuadrado de madera apenas visible en la penumbra. «Un sótano bajo el sótano», murmuró, su voz cargada de una mezcla de cautela y resignación. «Rómulo siempre tuvo lugares como este. Lugares donde nadie mira». Sus manos, marcadas por cicatrices, se cerraron en puños, y Clara notó un destello de dolor en sus ojos, como si este lugar le trajera recuerdos que preferiría olvidar. El gruñido volvió a resonar, más cerca esta vez, un sonido grave que parecía vibrar en las paredes. Canela se tensó en los brazos de Clara, emitiendo un ladrido bajo pero firme, como si desafiara lo que acechaba en la oscuridad. «Tranquila, pequeña», susurró Clara, aunque su propio corazón latía con fuerza. La linterna de Esteban giró hacia el sonido, iluminando un pasillo estrecho que se perdía en las sombras. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado escapar. «Tenemos que movernos», dijo Esteban, su voz baja pero urgente. «No estamos solos aquí». Tomó la delantera, sosteniendo la linterna como si fuera un arma. Teresa ayudó a Clara a levantarse, asegurándose de que Canela estuviera segura en sus brazos. El cachorro, sorprendentemente, no parecía asustado. Sus patas, aunque heridas, se movían con una determinación que desmentía su fragilidad, como si supiera a dónde ir. El pasillo era un laberinto de giros y recovecos, un túnel excavado en la tierra que parecía extenderse infinitamente. Las paredes estaban húmedas, y el aire se volvía más frío con cada paso. Clara sintió un escalofrío, no solo por el frío, sino por la sensación de que algo los observaba. Canela, en sus brazos, olfateaba el aire, sus orejas moviéndose como antenas. «Canela, ¿qué sabes?», susurró Clara, su voz apenas audible. El cachorro respondió con un pequeño movimiento de cola, un gesto que le dio a Clara el coraje para seguir adelante. Después de lo que pareció una eternidad, el pasillo se abrió a una cámara más grande, iluminada por una única bombilla que colgaba del techo, parpadeando como un corazón moribundo. La cámara estaba llena de equipos extraños, mesas de metal cubiertas de herramientas oxidadas, frascos llenos de líquidos turbios y jaulas más grandes, algunas con manchas oscuras que parecían sangre seca. En una esquina, un montón de papeles y cintas de audio estaban apilados sobre una mesa, cubiertos de polvo pero intactos. Teresa se acercó a la mesa, sus manos temblando mientras tomaba una de las cintas. «Esto es macabro», murmuró, su voz llena de repulsión. Rómulo estaba haciendo algo aquí. Algo más allá de la crueldad. Revisó los papeles, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las palabras garabateadas. Experimentos, modificaciones genéticas, perros con habilidades mejoradas. Levantó una hoja con un dibujo de un cachorro que se parecía inquietantemente a Canela, con el mismo medallón y una nota que decía, sujeto 47, éxito. Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Canela es un experimento?», preguntó, su voz temblando. Miró al cachorro, que ahora estaba en el suelo, olfateando un rincón de la cámara. Canela levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Clara, y por un momento, la niña sintió que el cachorro entendía más de lo que debería. «No importa qué seas», susurró Clara, arrodillándose junto a ella. «Eres mi Canela, y te protegeré». Esteban, que revisaba otra pila de documentos, asintió sombríamente. «Rómulo quería crear algo que pudiera controlar», dijo. «Perros que fueran más que animales. Más inteligentes, más fuertes, armas vivas». Su voz se quebró al decir la última palabra, y Clara vio un destello de dolor en sus ojos. «Mi perro, hace años, Rómulo se lo llevó. Lo vi cambiar, volverse algo que no reconocía. No dejaré que le pase lo mismo a Canela». Teresa dejó los papeles, su rostro pálido. Entonces,
Canela es el último de estos experimentos, dijo, su voz cargada de incredulidad. Por eso Rómulo la quiere tanto. No es solo un cachorro para él. Es un trofeo. Clara sintió una oleada de rabia. No es un trofeo, dijo, su voz firme a pesar del miedo que la recorría. Es Canela. Y no dejaré que la toque. El cachorro, como si entendiera, se acercó a ella, apoyando su cabeza en su regazo. Sus heridas, aunque todavía visibles, parecían menos graves, como si el acto de estar con Clara le diera fuerza. El gruñido volvió a resonar, esta vez tan cerca que hizo temblar el suelo. Esteban giró la linterna hacia el pasillo por el que habían entrado, pero el haz de luz no reveló nada más que sombras. Tenemos que salir de aquí, dijo, su voz tensa. Ahora. Pero antes de que pudieran moverse, Canela se puso de pie, sus orejas erguidas, y corrió hacia un rincón de la cámara, donde una puerta de metal oxidada estaba entreabierta. Canela, espera, susurró Clara, corriendo tras ella. El cachorro se deslizó por la puerta, desapareciendo en la oscuridad. Clara, Teresa y Esteban la siguieron, entrando en otro pasillo aún más estrecho, donde el aire era tan frío que quemaba los pulmones. La linterna de Esteban parpadeaba, amenazando con apagarse, y el sonido de sus pasos resonaba como un tambor en la quietud. El pasillo terminaba en una pequeña cámara, donde una escalera de madera podrida subía hacia una trampilla en el techo. Canela estaba allí, olfateando el suelo, como si buscara algo. Buena chica, murmuró Clara, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo. Pero antes de que pudieran subir, el gruñido volvió, esta vez justo detrás de ellos. Esteban giró la linterna, y el haz de luz iluminó una figura que hizo que Clara contuviera el aliento. Era el sabueso, el mismo que habían visto en el patio. Su pelaje negro estaba lleno de cicatrices, y sus ojos rojos brillaban como brasas en la oscuridad. Era enorme, mucho más grande que cualquier perro que Clara hubiera visto, con colmillos que parecían dagas. Canela, a pesar de su tamaño, se interpuso entre el grupo y el sabueso, emitiendo un ladrido feroz que resonó en la cámara. Canela, no, susurró Clara, su corazón acelerado. Pero el cachorro no retrocedió. Sus ojos, llenos de una valentía que desmentía su fragilidad, estaban fijos en el sabueso, como si estuviera lista para enfrentarlo. El monstruo gruñó, dando un paso adelante, y Clara sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría un cachorro débil detener a una bestia como esa? La cámara subterránea parecía contener el aliento mientras el sabueso gigante avanzaba, sus ojos rojos como brasas cortando la penumbra. El aire era espeso, cargado de un olor metálico mezclado con el hedor húmedo de la tierra y el moho. Las paredes de piedra, cubiertas de arañazos y manchas oscuras, reflejaban el parpadeo de la linterna de Esteban, que temblaba en su mano. Clara, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, apretó a Canela contra sí, pero el pequeño cachorro no se dejó contener. Con un movimiento rápido, Canela se zafó de sus brazos y se plantó frente al grupo, sus patas heridas temblando pero firmes, emitiendo un ladrido que resonó como un desafío en el espacio cerrado. El sabueso, una bestia de pelaje negro y cicatrices que parecían contar una historia de violencia, bajó la cabeza, sus colmillos brillando bajo la luz tenue. Su gruñido era un rugido profundo, un sonido que vibraba en las paredes y hacía que el polvo cayera del techo como una lluvia fina. Clara sintió un escalofrío, pero no era solo miedo, había algo en los ojos de Canela, una chispa de inteligencia y valentía que desafiaba su fragilidad. Canela, no, susurró Clara, su voz quebrándose, pero el cachorro no retrocedió. En cambio, dio un paso adelante, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso, como si estuviera dispuesto a enfrentarse a la bestia sola. Clara, atrás, gritó Teresa, tirando de su hija para protegerla. Esteban dio un paso adelante, su cuchillo desenfundado, la hoja reflejando la luz de la linterna como un destello de esperanza en la oscuridad. Quédate con tu madre, ordenó, su voz firme pero cargada de urgencia. Sus ojos estaban fijos en el sabueso, evaluando cada movimiento de la bestia, pero Clara notó un temblor en sus manos, como si este encuentro le trajera recuerdos que preferiría enterrar. El sabueso avanzó otro paso, su respiración pesada llenando el aire con un vapor cálido que olía a sangre y tierra. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Canela ladró de nuevo, un sonido agudo y penetrante que parecía más que un simple desafío. Era como si estuviera hablando,
como si las notas de su ladrido llevaran un mensaje que el sabueso entendió. La bestia se detuvo, sus ojos rojos parpadeando con una confusión que desmentía su ferocidad. Por un momento, el tiempo pareció congelarse, y Clara sintió que el aire vibraba con una energía extraña, como si Canela estuviera tocando algo profundo dentro del sabueso. «Canela», murmuró Clara, fascinada y aterrorizada a la vez. El cachorro dio otro paso, su pequeño cuerpo temblando pero firme, y ladró de nuevo, esta vez más suavemente, casi como una súplica. El sabueso retrocedió, su gruñido convirtiéndose en un gemido bajo, como si algo en su interior luchara contra su propia naturaleza. Luego, con un movimiento lento, la bestia bajó la cabeza, sus orejas cayendo, y se dio la vuelta, desapareciendo en las sombras del pasillo con pasos pesados que resonaron como un eco de rendición. Clara soltó un suspiro tembloroso, su cuerpo relajándose por primera vez en minutos. ¿Qué fue eso?, preguntó, mirando a Canela, que ahora se había girado hacia ella, moviendo la cola débilmente como si nada hubiera pasado. Los ojos del cachorro brillaban con una inteligencia que Clara no podía ignorar, como si supiera exactamente lo que había hecho. Teresa, aún pálida, se arrodilló junto a Canela, acariciando su cabeza con cuidado. «No sé cómo lo hiciste, pequeña», murmuró, su voz llena de asombro. «Pero nos salvaste». Sus manos revisaron las heridas del cachorro, que parecían menos graves bajo la luz tenue, como si la valentía de Canela estuviera sanándola desde dentro. Esteban, todavía con el cuchillo en la mano, bajó la guardia lentamente. «Ese sabueso no es un animal normal», dijo, su voz cargada de un peso que sugería recuerdos dolorosos. «Rómulo lo creó. Como creó a Canela. Pero ella es diferente». Sus ojos se encontraron con los de Clara, y por un momento, Clara vio algo nuevo en él, no solo dolor, sino esperanza. El grupo no tuvo tiempo de procesar lo sucedido. La trampilla en el techo seguía cerrada, pero un crujido en el pasillo les recordó que no estaban a salvo. Esteban levantó la linterna, iluminando la escalera de madera podrida que Canela había encontrado. «Vamos», dijo, tomando la delantera. «No podemos quedarnos aquí». Clara levantó a Canela, sintiendo el calor del cachorro contra su pecho, y siguió a Esteban y Teresa por la escalera, cada peldaño crujiendo bajo su peso como si protestara por su escape. Emergieron en una parte diferente de la finca, una sala llena de ventanas rotas que dejaban entrar la luz de la luna. El aire era más fresco aquí, pero el olor a podredumbre persistía, mezclado con el aroma de las enredaderas que colgaban como cortinas vivas. Clara puso a Canela en el suelo, y el cachorro, aunque débil, comenzó a olfatear el aire, como si buscara algo. «Buena chica», susurró Clara, su voz llena de orgullo. De vuelta en el pueblo, la noticia del enfrentamiento con Rómulo se había extendido como fuego en hierba seca. Los vecinos, reunidos en la plaza bajo la luz de las farolas, discutían con voces cargadas de indignación y miedo. Doña Rosa, con su delantal aún manchado de masa, organizaba a un grupo para patrullar las calles, asegurándose de que Rómulo no regresara. Cuando Clara, Teresa y Esteban llegaron, exhaustos pero vivos, la multitud los recibió con murmullos de alivio y preguntas ansiosas. «Canela está a salvo», dijo Clara, levantando al cachorro para que todos lo vieran. Los vecinos aplaudieron, algunos llorando, otros acercándose para tocar el pelaje sucio del cachorro, como si fuera un símbolo de su propia resistencia. Pero la alegría duró poco. Un hombre mayor, don Pepe, se acercó con el rostro serio. «Hay extraños en el pueblo», dijo, su voz temblando. «Llegaron esta mañana. Preguntan por un cachorro con un medallón. Creo que trabajan para Rómulo». El corazón de Clara se hundió. Miró a Canela, que ahora descansaba en sus brazos, y sintió una oleada de protección. «No dejaré que la toquen», dijo, su voz firme a pesar del miedo. Teresa asintió, pero sus ojos estaban fijos en el medallón, que brillaba bajo la luz de la luna. «Tenemos que entender qué significa esto», dijo, sacando el medallón de su bolsillo. «Canela no es solo un cachorro. Hay algo en ella, algo que Rómulo quiere». Esteban, que había estado escuchando en silencio, habló con una voz baja pero intensa. «Conozco a esos hombres», dijo. «No son del pueblo. Son parte de algo más grande. Si están aquí, significa que Rómulo no está solo». Sus palabras cayeron como una piedra en el silencio, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa noche,
Clara llevó a Canela al granero detrás de la casa, un lugar lleno de heno seco y el olor cálido de la madera vieja. La luna se filtraba por las grietas de las paredes, proyectando sombras que parecían moverse como fantasmas. Clara se sentó en el suelo, con Canela en su regazo, y comenzó a hablarle como si fuera una amiga. «Eres valiente, ¿verdad?», susurró. «No sé qué eres, pero no dejaré que te hagan daño». Canela respondió con un lamido suave, y Clara notó algo nuevo. El cachorro parecía responder a sus palabras, no solo con gestos, sino con una comprensión que iba más allá de lo normal. Mientras hablaba, Clara experimentó con el medallón, repitiendo palabras en voz alta, buscando alguna reacción. Cuando dijo, «libertad», en un tono suave, Canela levantó la cabeza, sus ojos brillando con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Entiendes esto?», preguntó Clara, sorprendida. Canela ladró suavemente, como si confirmara, y Clara sintió que el vínculo entre ellas se fortalecía, pero el momento de calma se rompió. Las linternas comenzaron a brillar en el patio, sus haces cortando la oscuridad como cuchillos. Voces desconocidas murmuraban, acercándose al granero. Clara abrazó a Canela, su corazón acelerado. «No te encontrarán», susurró, escondiéndose detrás de un montón de heno. Pero entonces, una voz clara y fría resonó desde la oscuridad del granero: «Encontré al cachorro». La oscuridad del granero envolvía a Clara como un sudario, el aire cargado con el olor dulce del heno seco y el aroma terroso de la madera vieja. La luz de la luna se filtraba por las grietas de las paredes, proyectando rayas plateadas que danzaban sobre el suelo polvoriento. Clara, acurrucada detrás de un montón de heno, abrazaba a Canela con fuerza, sintiendo el latido acelerado del cachorro contra su pecho. El medallón en el collar de Canela brillaba débilmente, como si respondiera al peligro que acechaba afuera. Las linternas de los desconocidos cortaban la noche, sus haces moviéndose como depredadores en busca de presa, y las voces bajas, apenas murmullos, se acercaban al granero con una determinación que hacía que el corazón de Clara se encogiera. «Encontré al cachorro», dijo la voz desde la entrada del granero, fría y cortante como el filo de una navaja. Clara contuvo el aliento, sus manos temblando mientras acariciaba el pelaje sucio de Canela, que permanecía inmóvil, sus ojos grandes y alerta fijos en la oscuridad. El cachorro no ladró, como si entendiera que el silencio era su única defensa. Clara apretó los dientes, su mente corriendo en busca de una salida, pero el granero era un espacio cerrado, con una sola puerta y un par de ventanas altas, demasiado pequeñas para escapar. Los pasos crujieron sobre el suelo de madera, acercándose. Clara pudo distinguir la silueta de una figura en la entrada, iluminada por el resplandor de una linterna. Era una mujer joven, de cabello corto y oscuro, con un rostro marcado por cicatrices finas que parecían contar una historia de lucha. Sus ojos, de un marrón intenso, se encontraron con los de Clara, y por un momento, no había amenaza en ellos, solo una extraña mezcla de urgencia y arrepentimiento. «No te haré daño», dijo la mujer, su voz baja pero firme, levantando una mano para mostrar que no llevaba armas. «Me llamo Lucía. Sé lo que Rómulo le hizo a ese cachorro. Quiero ayudar». Sus palabras eran un susurro, como si temiera que alguien más las oyera. La linterna en su mano temblaba ligeramente, proyectando sombras que danzaban como fantasmas en las paredes del granero. Clara, aún escondida, no respondió de inmediato. Su instinto le decía que no confiara, pero los ojos de Canela, fijos en Lucía, no mostraban miedo. El cachorro, que había enfrentado a un sabueso gigante sin vacilar, parecía evaluar a la mujer con una calma que desarmó a Clara. «¿Por qué deberíamos creerte?», preguntó finalmente, su voz temblando pero cargada de desafío. «Dijiste que encontraste a Canela, ¿cómo sabías que estaba aquí?». Lucía dio un paso adelante, moviéndose con cuidado, como si temiera asustarlas. «Porque yo también estaba con Rómulo», confesó, su voz quebrándose por un momento. «Trabajé para él, hace años. Sé lo que hace, lo que quiere con ese cachorro». Hizo una pausa, mirando a Canela con algo que parecía dolor. «Pero ya no estoy con él. Quiero arreglar lo que ayudé a crear». Clara sintió un nudo en el estómago. La idea de que esta mujer estuviera conectada con Rómulo la llenaba de desconfianza, pero había algo en su voz, una sinceridad cruda, que la hacía dudar. Canela, como si confirmara sus palabras, dio un paso hacia Lucía, moviendo la cola débilmente. Clara apretó los labios,
dividida entre el miedo y la esperanza. Si quieres ayudar, dime qué quiere Rómulo con Canela, dijo, su voz más firme ahora. ¿Por qué es tan importante? Lucía se arrodilló, manteniendo la distancia para no asustar a Clara. Canela no es un cachorro común, explicó, su voz baja pero clara. Rómulo y los hombres para los que trabaja, están involucrados en una red de tráfico de animales. Pero no son solo animales. Los modifican, los entrenan para cosas que no deberían existir. Canela es especial, más inteligente de lo que cualquier perro debería ser. Ese medallón es una clave, un código para algo más grande. Si la recuperan, usarán lo que saben de ella para seguir con sus experimentos. Clara miró a Canela, cuyos ojos brillaban bajo la luz de la luna, y sintió una oleada de protección. No dejaré que la toquen, dijo, su voz temblando de determinación. Canela es mía ahora. El cachorro, como si entendiera, lamió suavemente su mano, un gesto que le dio a Clara el coraje para seguir adelante. Lucía sintió, sus ojos llenos de una resolución que parecía reflejar la de Clara. Entonces déjame ayudar, dijo. Sé cómo detener a Rómulo. Pero necesitamos actuar rápido. Los hombres que están afuera no se irán hasta que la encuentren. Hizo un gesto hacia la puerta del granero, donde las linternas seguían moviéndose, sus haces cada vez más cerca. Clara dudó, pero los ojos de Canela, confiados y serenos, la convencieron. Está bien, dijo finalmente. Pero si nos traicionas, lo pagarás. Sus palabras eran un eco de la valentía que había encontrado en la calle de tierra, cuando enfrentó a Rómulo por primera vez. Lucía sonrió débilmente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te traicionaré, prometió. Vamos, hay una salida trasera. Podemos llevar a Canela a un lugar seguro. Señaló una esquina del granero, donde una puerta oculta, cubierta de heno, apenas se distinguía en la penumbra. Clara levantó a Canela, sintiendo el calor del cachorro contra su pecho, y siguió a Lucía. La puerta trasera se abrió con un crujido, revelando un patio lleno de sombras y el olor fresco de la noche. El grupo salió en silencio, moviéndose entre los arbustos hasta llegar a la casa de Clara, donde Teresa y Esteban esperaban, alertados por el ruido de las linternas. La reunión fue tensa, con Esteban apuntando su cuchillo hacia Lucía antes de que Clara explicara quién era. No confío en ella, gruñó Esteban, sus ojos grises fijos en Lucía. Si trabajaste para Rómulo, ¿por qué cambiaste de bando ahora? Lucía no retrocedió. Porque vi lo que hacía, respondió, su voz cargada de un dolor que parecía genuino. Vi lo que le hacía a los animales, a los perros como Canela. No podía seguir siendo parte de eso. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. Sé cómo detenerlo. Hay un evento en el pueblo mañana, una reunión en la plaza. Rómulo estará allí, mostrando su cara de hombre respetable. Podemos exponerlo, mostrar a todos lo que encontramos en la finca. Teresa, que había estado escuchando en silencio, asintió lentamente. Si tienes pruebas, podríamos usarlo para que el pueblo se una contra él, dijo. Pero necesitamos algo sólido. Los documentos, las cintas, algo que no pueda negar. Lucía sacó un pequeño cuaderno de su chaqueta, lleno de notas garabateadas. Esto es todo lo que sé, dijo. Lugares, nombres, fechas. Todo lo que Rómulo y sus socios han hecho. Si lo mostramos, no podrá escapar. Sus palabras eran un faro en la oscuridad, pero Clara no podía evitar sentir que había algo que Lucía no decía. Esa noche, el grupo planeó en la cocina de Clara, bajo la luz tenue de la lámpara. Canela, ahora más fuerte, descansaba en una manta junto a la mesa, sus ojos siguiendo cada movimiento de Clara. La niña notó algo nuevo en el cachorro, una inteligencia que iba más allá de lo normal. Cuando Clara probó a decir palabras en el idioma del medallón, palabras que había memorizado de los documentos en la finca, Canela respondió con pequeños gestos, como mover la cola o levantar las orejas. Abre, susurró Clara, y Canela, para su asombro, empujó una caja de madera con el hocico, haciéndola caer al suelo. Es increíble, murmuró Teresa, sus ojos llenos de asombro. Rómulo la entrenó para algo más que ser un perro. Pero antes de que pudieran explorar más, un golpe en la puerta los interrumpió. Era doña Rosa, con el rostro pálido.
Recibimos un mensaje, dijo, entregando un papel arrugado a Teresa. Alguien sabe dónde están. Y saben lo de Canela. Clara sintió un escalofrío. El mensaje, escrito con una letra torcida, decía, devuelvan al cachorro o el pueblo pagará. La firma era un simple garabato, pero todos sabían quién lo había enviado. Rómulo estaba cerca, y su amenaza era más real que nunca. Clara abrazó a Canela, sintiendo el calor del cachorro contra su pecho. No te tendrán, susurró, mientras las linternas de los desconocidos seguían brillando en la distancia, como ojos en la noche. El amanecer pintaba el cielo de un gris plomizo, con nubes densas que prometían tormenta. El pueblo, normalmente tranquilo a esa hora, vibraba con una tensión palpable, como si supiera que algo grande estaba por suceder. La plaza central, un cuadrado de tierra rodeado de casas de adobe y farolas oxidadas, estaba abarrotada de vecinos, sus rostros marcados por la preocupación y la determinación. El aire olía a polvo seco y a la pólvora lejana de una explosión que había sacudido el pueblo momentos antes, un estallido que había roto ventanas y enviado columnas de humo negro hacia el cielo. Clara, con Canela en sus brazos, sintió el peso de la mirada de la multitud mientras ella, Teresa, Esteban y Lucía avanzaban hacia el centro de la plaza. La explosión había sido una distracción, un acto calculado para atraer al pueblo y dejar a Canela vulnerable. Clara lo sabía, y el mensaje anónimo que habían recibido la noche anterior aún resonaba en su mente, devuelvan al cachorro o el pueblo pagará. Sus manos temblaban mientras acariciaba el pelaje sucio de Canela, cuyo medallón brillaba débilmente bajo la luz mortecina del amanecer. El cachorro, aunque débil, mantenía la cabeza erguida, sus ojos grandes y alerta, como si entendiera la gravedad del momento. Teresa, con el cuaderno de Lucía en la mano, lideraba al grupo, su rostro tenso pero decidido. Rómulo está aquí, dijo, su voz baja pero firme, mientras escudriñaba la multitud. Quiere a Canela, y usará cualquier truco para recuperarla. Sus palabras eran un recordatorio de los documentos que habían encontrado en la finca, las cintas que hablaban de experimentos crueles y de Canela como un arma viva. Clara sintió un nudo en el estómago, pero la presencia de Canela en sus brazos le daba fuerza. Esteban, con su cuchillo guardado pero la mano lista para desenfundarlo, caminaba a su lado, sus ojos grises recorriendo la plaza. Esto es una trampa, murmuró. La explosión fue para dispersarnos, para que no estuviéramos preparados. Sus cicatrices, visibles bajo la luz gris, parecían más profundas, como si el pasado que cargaba estuviera emergiendo con cada paso. Lucía, que caminaba detrás, llevaba una mochila llena de pruebas, documentos, cintas y fotos que exponían los crímenes de Rómulo. Su rostro, marcado por cicatrices finas, estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Si mostramos esto en la reunión, dijo, su voz baja para no ser escuchada por la multitud, Rómulo no podrá negarlo. El pueblo lo enfrentará. Pero Clara notó un destello de duda en sus ojos, como si temiera que su pasado con Rómulo la traicionara. La plaza estaba decorada para un evento comunitario, con banderines desvaídos colgando de las farolas y mesas llenas de comida casera. Pero la alegría habitual había sido reemplazada por un murmullo inquieto. Doña Rosa, con su delantal manchado, organizaba a los vecinos, asegurándose de que todos estuvieran alerta. No dejaré que Rómulo toque a ese cachorro, dijo, su voz temblando de indignación. Este pueblo ya ha tenido suficiente de su crueldad. De repente, un grito cortó el aire, seguido de un estruendo de pasos. Hombres vestidos de oscuro, con rostros parcialmente cubiertos, irrumpieron en la plaza desde las calles laterales. Llevaban linternas y palos, y sus movimientos eran precisos, como si hubieran sido entrenados para esto. Clara reconoció el brillo de la crueldad en sus ojos, el mismo que había visto en Rómulo. Es él, que gritó, apretando a Canela contra su pecho. El cachorro emitió un ladrido bajo, sus orejas erguidas, como si estuviera listo para luchar. La multitud se dispersó en el caos, algunos corriendo hacia sus casas, otros enfrentándose a los intrusos con lo que tenían a mano, palos, piedras, incluso sartenes. Teresa tomó a Clara por el brazo, llevándola hacia una esquina de la plaza donde un grupo de vecinos, liderados por don Pepe, formaba una barrera improvisada. «Quédate aquí», ordenó, pero Clara no podía quedarse quieta. Canela, en sus brazos, parecía ansiosa, sus ojos fijos en un punto de la plaza donde una figura familiar emergía del humo. Era Rómulo,
su rostro curtido iluminado por el resplandor de las llamas que aún ardían en un extremo de la plaza. Sus ojos pequeños y opacos se clavaron en Clara, y una sonrisa cruel curvó sus labios. «Ese cachorro es mío», dijo, su voz resonando sobre el caos. «Y nadie en este pueblo me detendrá». En su mano brillaba la misma navaja que había sacado en la calle de tierra, pero ahora parecía más grande, más amenazante. Clara sintió una oleada de rabia. «No te pertenece», gritó, su voz cortando el aire como un trueno. «Canela no es tuya. Nunca lo fue». Los vecinos, al oírla, se unieron a su grito, formando un coro de resistencia que hizo retroceder a algunos de los hombres de Rómulo. Pero el hombre cruel no se inmutó. «Ese perro vale más de lo que imaginas, niña», dijo, dando un paso adelante. «Es un arma, y yo sé cómo usarla». Lucía, que había estado observando desde las sombras, dio un paso adelante, sosteniendo el cuaderno en alto. «Miente», gritó, su voz temblando pero fuerte. «Rómulo trafica animales, los tortura, los convierte en monstruos, tenemos pruebas». Abrió el cuaderno, mostrando fotos de perros con ojos brillantes y cuerpos marcados por experimentos. La multitud contuvo el aliento, y algunos de los hombres de Rómulo intercambiaron miradas, como si dudaran de su lealtad. Clara vio su oportunidad. Con Canela en un brazo, se acercó a Lucía, levantando la voz para que todos la oyeran. «Canela no es un arma», dijo, su voz llena de una pasión que sorprendió incluso a ella misma. «Es valiente, es fuerte, es nuestra, y no dejaré que la toquen». Sus palabras encendieron algo en la multitud, que comenzó a avanzar, cerrando el círculo alrededor de Rómulo y sus hombres, pero Rómulo no estaba dispuesto a rendirse. Con un movimiento rápido, señaló a sus hombres, que se abalanzaron sobre la multitud. El caos estalló, con gritos y golpes resonando en la plaza. Esteban se lanzó hacia adelante, su cuchillo brillando mientras desarmaba a uno de los intrusos. Teresa, armada con una pala que había tomado de una mesa, defendía a Clara, mientras Lucía corría hacia un grupo de vecinos, entregándoles los documentos para que los mostraran. En medio del tumulto, Clara vio a Canela zafarse de sus brazos y correr hacia Rómulo. «Canela, no», gritó, pero el cachorro era rápido, sus patas heridas moviéndose con una agilidad sorprendente. Rómulo, sorprendido, levantó la navaja, pero Canela fue más rápida. Con un salto, mordió su mano, haciendo que la navaja cayera al suelo con un ruido metálico. El hombre gritó de dolor, retrocediendo, mientras Canela ladraba ferozmente, sus ojos brillando con una inteligencia que parecía desafiar su tamaño. Clara corrió hacia ella, su corazón acelerado. «Buena chica», exclamó, arrodillándose junto a Canela. Con un movimiento rápido, tomó la navaja caída y la arrojó lejos, mientras los vecinos rodeaban a Rómulo, que ahora estaba acorralado. Algunos de sus hombres, al ver las pruebas que Lucía había mostrado, comenzaron a retroceder, murmurando entre ellos. «No sabíamos», dijo uno, dejando caer su palo. «No queremos ser parte de esto». Rómulo, con la mano sangrando, miró a Clara con puro odio. «Esto no termina aquí», gruñó, pero su voz carecía de la fuerza de antes. Los vecinos, ahora unidos, lo empujaron hacia el centro de la plaza, donde don Pepe y otros lo sujetaron con cuerdas improvisadas. Clara abrazó a Canela, sintiendo el calor del cachorro contra su pecho. «Lo hicimos», susurró, pero antes de que pudiera celebrar, un disparo resonó en la distancia, cortando el aire como un relámpago. La multitud se congeló, los gritos silenciados por el eco del disparo. Clara giró, buscando la fuente, su corazón latiendo con fuerza. El humo aún flotaba en la plaza, y en la penumbra, una figura cayó al suelo. «No», gritó Clara, su voz quebrándose. ¿Quién había sido alcanzado? El eco del disparo resonó en la plaza como un trueno, congelando el tiempo en un instante de caos y miedo. El humo, espeso y acre, se arremolinaba en el aire, mezclándose con el olor a pólvora y tierra seca. Clara, con Canela apretada contra su pecho, sintió que el mundo se detenía, sus ojos buscando frenéticamente la figura que había caído al suelo. La multitud, que momentos antes gritaba con furia y valentía, se sumió en un silencio atónito, roto solo por el crujir de las llamas que aún ardían en un extremo de la plaza. El corazón de Clara latía con tanta fuerza que parecía querer escapar, y Canela, temblando en sus brazos, emitió un gemido bajo,
como si sintiera el peso del momento. «Esteban», gritó Teresa, su voz quebrándose mientras corría hacia la figura desplomada. Clara siguió su mirada y vio a Esteban en el suelo, su cuerpo inmóvil, una mancha oscura extendiéndose por su camisa. La linterna que había llevado en la finca estaba a su lado, rota, como un símbolo de la fragilidad de la esperanza. Clara sintió un nudo en la garganta, pero no había tiempo para el pánico. Los vecinos, liderados por doña Rosa y don Pepe, seguían sujetando a Rómulo, que luchaba contra las cuerdas con un gruñido de rabia, su mano aún sangrando por la mordida de Canela. «No está muerto», exclamó Teresa, arrodillándose junto a Esteban. Sus manos, expertas por años de trabajo como veterinaria, revisaron rápidamente su cuerpo. La bala le dio en el hombro. «Está vivo, pero necesita ayuda ahora». Su voz era una mezcla de alivio y urgencia, y Clara sintió que el aire volvía a sus pulmones. Esteban, aunque pálido y con el rostro contraído por el dolor, abrió los ojos, murmurando algo inaudible mientras Teresa presionaba un pañuelo contra la herida. Lucía, que había estado observando desde el borde de la multitud, corrió hacia ellos, su rostro pálido pero decidido. «Fue uno de los hombres de Rómulo», dijo, señalando hacia un callejón donde una figura encapuchada desaparecía en la penumbra. «Pero ya no tienen control. Miren». Señaló a los hombres de Rómulo, que ahora retrocedían, algunos arrojando sus armas al suelo, intimidados por la furia del pueblo y las pruebas que Lucía había mostrado. Los documentos y cintas, esparcidos por la plaza, contaban una historia de crueldad que nadie podía ignorar. Clara, aún abrazando a Canela, se acercó a Rómulo, que estaba atado en el centro de la plaza. Sus ojos pequeños y opacos la miraron con desprecio, pero había algo nuevo en ellos: derrota. «No ganarás», gruñó, su voz ronca. «Ese cachorro es más valioso de lo que este pueblo jamás entenderá». Pero sus palabras carecían de fuerza, y Clara, con Canela en sus brazos, sintió una oleada de valentía que la llenó de una calma feroz. «Canela no es tuya», dijo, su voz clara y firme, resonando en la plaza. «Es nuestra. Y este pueblo no te dejará seguir lastimando a nadie». Los vecinos, al oírla, alzaron la voz en un coro de apoyo, sus gritos llenando el aire como un himno de resistencia. Rómulo bajó la mirada, su rostro enrojecido por la rabia, pero ya no tenía poder. Los hombres que lo habían seguido se dispersaron, algunos huyendo, otros rindiéndose a los vecinos que ahora los rodeaban. El sonido de sirenas lejanas rompió el aire, un gemido que crecía con cada segundo. Lucía, con un teléfono en la mano, asintió hacia Teresa. «Llamé a las autoridades», dijo, su voz temblando pero firme. «Les envié las pruebas antes de venir aquí. Rómulo y su red no escaparán esta vez». Sus palabras eran un faro en la oscuridad, y Clara sintió un alivio que no había esperado. El pueblo, que había sido testigo de tanta crueldad, ahora se unía para proteger a Canela y exigir justicia. Mientras los primeros vehículos policiales llegaban a la plaza, los vecinos se organizaron para entregar a Rómulo y sus hombres. Las luces azules y rojas iluminaban la escena, proyectando sombras danzantes sobre las casas de adobe. Esteban, ahora consciente, fue llevado a una ambulancia, su rostro pálido pero sus ojos llenos de una determinación que no había desaparecido. «Cuida de Canela», murmuró a Clara antes de que lo subieran al vehículo. «Ella te necesita». Clara asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras abrazaba al cachorro. Canela, aunque agotada, lamió su mano, un gesto que le dio a Clara la fuerza para seguir adelante. Teresa se acercó, poniendo una mano en el hombro de su hija. «Lo hicimos, Clara», dijo, su voz suave pero cargada de orgullo. «Canela está a salvo, y Rómulo pagará por lo que hizo». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Las autoridades, guiadas por las pruebas de Lucía, desmantelaron la red de tráfico de animales que Rómulo había ayudado a construir. Los documentos y cintas revelaron no solo experimentos crueles, sino una operación que se extendía más allá del pueblo, conectada a laboratorios clandestinos en otras ciudades. Canela, ahora libre de la amenaza de Rómulo, se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo. Los vecinos, inspirados por su valentía, comenzaron a plantar flores silvestres en la calle de tierra donde todo había comenzado, transformándola de un lugar de dolor en un jardín de colores vibrantes. Clara y Teresa adoptaron oficialmente a Canela, que poco a poco recuperaba su fuerza. El cachorro, con su pelaje marrón ahora limpio y brillante,
corría por el patio de la casa, persiguiendo mariposas y ladrando con una alegría que llenaba el aire. Clara, sentada en el porche, observaba a Canela con una sonrisa, sintiendo que el vínculo entre ellas era más profundo de lo que podía explicar. «Eres mi hogar, Canela», susurró, acariciando la cabeza del cachorro. «Siempre lo serás». Esteban, tras semanas en el hospital, regresó al pueblo con una promesa: ayudar a otros animales rescatados de la red de Rómulo. Sus cicatrices, tanto las visibles como las que cargaba en el alma, parecían menos pesadas ahora, como si la lucha por Canela le hubiera dado un propósito nuevo. «Ese cachorro no es solo un perro», dijo a Clara una tarde, mientras compartían un té en el porche. «Es un milagro. Nos unió a todos». Lucía, que había decidido quedarse en el pueblo, trabajaba con Teresa para crear un refugio para animales, un lugar donde los perros rescatados pudieran sanar y encontrar hogares. Su pasado con Rómulo seguía siendo una sombra, pero su dedicación a reparar el daño que había ayudado a causar la convirtió en una aliada inesperada. «Canela me enseñó algo», confesó a Clara una noche, mientras alimentaban a los perros del refugio. «Que siempre hay una forma de volver atrás, de hacer las cosas bien». Una mañana, mientras Clara caminaba con Canela por la calle de tierra, ahora cubierta de flores que brillaban bajo el sol, sintió una calma que no había conocido antes. El pueblo había cambiado, unido por la lucha por un pequeño cachorro que se había convertido en su corazón. Pero cuando Clara se detuvo para ajustar el collar de Canela, el medallón brilló con un destello extraño, como si estuviera vivo. Lo tomó en sus manos, sintiendo un calor que no podía explicar. El símbolo grabado, la espiral atravesada por una línea curva, parecía moverse bajo su toque, como si guardara un secreto que aún no había sido revelado. «Canela, ¿qué eres?», susurró Clara, mirando los ojos del cachorro, que brillaban con una inteligencia que iba más allá de lo normal. Canela ladeó la cabeza, moviendo la cola, como si respondiera con un lenguaje que solo ella entendía. Clara sonrió, pero una pequeña parte de ella sentía que la historia de Canela no había terminado, que el medallón aún guardaba misterios por descubrir. De repente, un susurro suave, casi inhumano, resonó en la distancia, como si el viento mismo hubiera pronunciado su nombre. «Clara», la voz era apenas audible, pero hizo que Canela levantara las orejas, su cuerpo tenso. Clara miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía, las flores meciéndose bajo la brisa. El medallón vibró en su mano, un pulso que parecía sincronizarse con su propio corazón. ¿Qué significaba? ¿Era una advertencia, una promesa, o algo completamente nuevo? Clara abrazó a Canela, sintiendo el calor del cachorro contra su pecho. «No importa qué pase», susurró, «estaremos juntas». Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿qué secretos guardaba Canela, y qué nuevo camino les esperaba?